Entre sombras y luces. El reencuentro de Alma. El fondo del pozo. También puede ser el comienzo. Antes de sumergirte en esta historia que tocará lo más profundo de tu corazón, aprovecha este momento para suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita. No querrás perderte ninguna de estas historias que revelan cómo la vida puede sorprender. A veces, cuando todo parece perdido, el destino encuentra una forma de volver a empezar. La copa de cristal resbaló entre los dedos de Alma Santamaría, estrellándose contra el suelo frío de mármol blanco. Era la última que quedaba de la antigua colección francesa que había heredado de su abuela. Por un instante, el silencio de la sala pareció burlarse de la fragilidad en la que su vida se había convertido. El agudo crujido del vidrio roto resonaba como un reflejo de todo lo que se desmoronaba a su alrededor. Aquella misma mañana había recibido la notificación oficial. Su último inmueble en Madrid, un pequeño apartamento alquilado a una pareja de artistas, sería subastado por la deuda con el banco. Y con ello se desvanecía la última migaja de seguridad que su otrora inmensa fortuna le había ofrecido. Alma, antaño reconocida en los salones aristocráticos de la Gran Vía, ahora contemplaba el techo del modesto apartamento en Salamanca, donde se alojaba por la caridad de una antigua empleada. Las cortinas estaban descoloridas, el olor a humedad impregnaba los muebles envejecidos, y el reloj de pared, incansable, parecía burlarse de su decadencia con cada estridente tic-tac, pero lo que realmente carcomía su alma no era el dinero perdido, era el vacío, un agujero profundo que la acompañaba desde hacía más de 20 años, la ausencia de su hija, desaparecida cuando aún era una niña. Isabela, el nombre le ardía en el pecho, el dolor jamás se había ido. Alma nunca supo si la niña había sido secuestrada, abandonada o llevada por alguien de su propia confianza. En su momento, la policía abrió investigaciones, los periódicos explotaron el drama, se contrataron detectives privados. Pero el tiempo pasó y la esperanza se fue desvaneciendo, como las cortinas de aquel apartamento. Ahora, con 54 años, arruinada, sola y sin fuerzas, Alma sentía que la vida ya no le prometía absolutamente nada. Se puso un abrigo antiguo de aquellos tiempos en que aún firmaba contratos millonarios con joyerías internacionales y bajó las escaleras. Necesitaba salir. Necesitaba caminar. El viento en Madrid era seco, típico de un final de otoño. Las hojas amarillentas danzaban en el suelo y el cielo, cubierto por nubes densas, reflejaba el tono gris de su estado de ánimo. Caminaba sin rumbo. Pasó por la Plaza Mayor, donde los turistas sonreían tomándose selfies, los niños corrían tras las palomas y los artistas callejeros pintaban caricaturas al ritmo de una guitarra española. Un escenario vibrante que contrastaba con el silencio gélido que llevaba dentro. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron a una calle que no solía frecuentar. Era uno de esos barrios más populares, donde los restaurantes sencillos se alineaban uno al lado del otro, con terrazas estrechas y mesas al aire libre repletas de gente. El olor a tortilla de patatas y croquetas fritas se mezclaba con el ruido de los platos apilados, camareros apresurados y risas estruendosas. Y fue allí, al pasar frente a una cafetería rústica llamada La Brisa del Sur, cuando sus ojos se congelaron. Detrás del mostrador, con un delantal negro manchado de salsa, el cabello castaño recogido en un moño improvisado y una sonrisa sutil mientras tomaba pedidos, estaba ella, o mejor dicho, alguien que parecía ser ella. Alma se detuvo. Su corazón latió como si alguien hubiese golpeado un tambor dentro de su pecho. Estaba soñando. Era un delirio provocado por la desesperación. Aquella joven tenía el mismo contorno de rostro, los ojos grandes y marrones, como los de su exmarido. El mismo hoyuelo en la barbilla, el andar ligero, esa manera de sonreír apenas con una comisura de los labios.
Pero era imposible. Isabela tendría ahora 27 años, y aquella joven parecía tener exactamente esa edad. Se acercó un poco más, quedándose en la acera, fingiendo mirar el menú del restaurante de al lado. La camarera entró al salón y desapareció detrás de la puerta de la cocina. Alma quedó inmóvil, sintiendo las piernas temblar. No, no puede ser. Pero ¿y si lo es? Murmuró, apenas con voz. Esperó algunos minutos, que habrían parecido una eternidad, si no fuera por el frío que comenzaba a calarse en sus huesos. Y entonces, cuando la joven camarera regresó con una bandeja llena de vasos, Alma pudo verla más de cerca, y en ese instante un detalle selló su certeza, un pequeño lunar en el costado del cuello, exactamente igual al que Isabela tenía desde bebé. Alma recordaba haber acariciado ese lunar con ternura durante las noches, cuando la arropaba con la manta bordada de su abuela. Ese simple detalle bastó para que todo dentro de ella se transformara en tormenta. Era ella, su hija, viva, allí, trabajando como camarera, sin saber quién era, sin reconocer a su propia madre. Pero ¿cómo era posible? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué nadie la había encontrado nunca? ¿Por qué nadie le había contado nada? Y sobre todo, ¿cómo acercarse ahora, después de tantos años, sin asustarla, sin alterar su rutina, sin invadir su vida? La cabeza de Alma daba vueltas. 1000 preguntas, 1000 posibilidades. Quiso entrar, quiso abrazarla, quiso gritar su nombre, pero no pudo mover los pies. Solo retrocedió. Dio 3 pasos hacia atrás, regresó por la misma calle, dobló la esquina y se apoyó contra una pared, llorando en silencio como hacía mucho no lo hacía. Allí, en aquel barrio sencillo, entre panaderías y lavanderías, Alma Santamaría había encontrado lo que nunca tuvo el valor de creer. Su hija aún vivía, pero ahora, más que nunca, necesitaba saber quién se había convertido y por qué nunca regresó a casa. La noche en Madrid caía con pereza y los tonos anaranjados del crepúsculo daban paso al brillo frío de las farolas. Desde lo alto del balcón de un apartamento alquilado en Lavapiés, Camila Herrera observaba la ciudad con los ojos cansados de quien lo tuvo todo y ahora tenía poco más que recuerdos. El lujo que antes la rodeaba parecía ahora un delirio lejano, como si hubiese pertenecido a otra vida, a otra mujer. La mujer que fue, altiva, elegante, admirada, parecía tan lejana como una actriz interpretando un papel que ya no reconocía como suyo. Pero ¿quién era Camila Herrera, más allá del título de exmillonaria? Hija de un matrimonio de empresarios valencianos, Camila creció entre viñedos y salones lujosos. Su padre, don Arturo Herrera, fue uno de los mayores exportadores de aceite de oliva de la región en los años 80, y su madre, Sofía, era una presencia constante en eventos benéficos y patronatos culturales. Camila heredó la elegancia de su madre y la visión empresarial de su padre. A temprana edad estudió administración en Salamanca, donde deslumbró a profesores y compañeros con su inteligencia refinada y su carisma sereno. Se casó a los 26 años con Rodrigo Salazar, un abogado brillante y ambicioso. Juntos construyeron un imperio inmobiliario que parecía inquebrantable. Edificios, complejos turísticos frente al mar, hoteles de lujo en Marbella, Sevilla, Barcelona. Pero todo comenzó a desmoronarse lentamente, como una muralla carcomida desde dentro. La crisis económica, decisiones equivocadas, confianza depositada en socios codiciosos y una cadena de inversiones mal pensadas convirtieron el brillo de la fortuna en polvo. Cuando Camila se dio cuenta, ya era demasiado tarde. La quiebra llegó como una sentencia silenciosa, y para completar la tragedia personal, Rodrigo, el hombre que prometió compartir la vida con ella, decidió marcharse llevándose lo poco que quedaba del patrimonio y del orgullo. Pero el mayor dolor de Camila no era económico. La herida que jamás cicatrizó tenía otro nombre:
Luna era el nombre que Camila susurraba cada noche antes de dormir, aunque ya nadie más lo escuchara. Una hija que al nacer fue envuelta en silencio, culpa y desesperación. Era un secreto que Camila llevaba en el pecho como una cruz. A los 19 años, mucho antes de conocer a Rodrigo, quedó embarazada de un joven humilde llamado Esteban, que trabajaba en el viñedo de su familia. La relación fue sofocada por los padres de Camila, que, escandalizados, enviaron a su hija a Mallorca durante el embarazo para evitar la vergüenza. La niña nació sana, con ojos oscuros y cabello fino, pero fue entregada en adopción por presión familiar. Camila nunca se perdonó. Con los años, buscó incansablemente a su hija, sin éxito. Contrató investigadores, revisó registros antiguos, envió cartas a orfanatos, pero parecía que el destino se había tragado a Luna para siempre. Aquella noche, el café donde Camila había entrado por casualidad aún palpitaba en su mente. No podía quitarse de la cabeza la expresión de la joven camarera que la había atendido. Había algo en la manera en que se movía, en su sonrisa contenida, en la forma sutil de inclinar la cabeza al hablar. Era un gesto que Camila también tenía, un gesto que había visto en fotos antiguas de su madre, un rasgo que atravesaba generaciones. Y entonces, como una brisa ligera atravesando las cortinas del recuerdo, la duda se convirtió en posibilidad. ¿Será? El nombre de la joven, según la placa desgastada del delantal, era Isabela. Isabela, murmuró Camila en voz baja, sentada a la mesa, con los dedos tocando sus labios, como si intentara retener ese nombre con más fuerza que cualquier joya que hubiera poseído. Camila ya no era una mujer que compraba vestidos en París ni asistía a bailes de gala, pero seguía siendo una mujer con alma, intuición y sobre todo un dolor que solo una madre podía sentir. Y ese presentimiento que la consumía desde que salió del café no era nostalgia ni vacío emocional. Era algo visceral, primitivo. Tenía que volver allí. Tenía que mirar nuevamente a los ojos de aquella camarera, hablar con ella, descubrir más sobre su vida, su historia. ¿Pero cómo? ¿Con qué pretexto? Ya no era una mujer influyente. No podía acercarse de forma abrupta. Cualquier paso en falso podría alejar la posibilidad de confirmar aquel lazo. Camila pasó la noche en vela, escuchando las campanas lejanas de la ciudad y los pasos de los vecinos en el piso superior. Por primera vez en meses sentía algo que no era tristeza, era inquietud, una chispa de esperanza amenazando con encender un incendio en su pecho. Mientras tanto, en el pequeño cuarto alquilado en la parte trasera del café, Isabela se quitaba el delantal, agotada. Le dolían los pies, los hombros ardían, y el reloj viejo colgado en la pared marcaba casi la medianoche. Se acostó en la cama sencilla, sin sábanas, y abrazó el cuaderno donde solía escribir versos antiguos y listas de metas que nunca cumplía. Pensó en aquella mujer elegante que había atendido durante su turno. Algo en su mirada la había desconcertado. Era como si aquella señora la hubiese mirado con ojos distintos, no con juicio, sino con una ternura extraña, casi familiar. Isabela había crecido en un orfanato en las afueras de Zaragoza. Jamás conoció a sus padres biológicos. Fue adoptada brevemente por una pareja que, pasado un tiempo, la devolvió como si fuera un objeto con defecto. Desde entonces vivió de albergue en albergue, hasta cumplir 18 años y probar suerte sola en Madrid. El mundo no fue amable con ella. Aún así, Isabela conservaba cierta dulzura que hasta ella misma no comprendía. Era como si una parte suya se negara a dejar de creer que todavía quedaba algo bueno, esperándola más adelante. Poco sabía que el destino ya comenzaba a tejer los hilos invisibles de una historia mayor. ¿Y si el amor de madre fuera más fuerte que el tiempo, los errores y las ausencias? ¿Pueden los lazos de sangre reconocerse incluso después de tantos años? Sigue leyendo. La historia apenas comienza. Camila volvió al café. Vestía un abrigo sencillo,
Había comprado flores y pidió un café en el mismo lugar que la noche anterior. Esta vez, Isabela estaba nuevamente tras el mostrador. Se acercó con delicadeza, el corazón acelerado, y dijo: «Buenos días. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?» Isabela sonrió, sorprendida por el tono amable. Sus ojos castaños brillaron levemente. «Desde que llegué a Madrid. Ya van casi 2 años», respondió con sencillez. Camila sostuvo la taza con firmeza, sintiendo sudar la punta de los dedos. «Perdona la pregunta, pero ¿tienes familia aquí?» La camarera dudó un instante. La pregunta parecía común, pero había algo en la entonación de aquella mujer que le movió algo dentro. «No, crecí en un orfanato. Nunca conocí a mi familia», dijo bajando la mirada. Camila sintió el pecho contraerse. Era como si cada palabra confirmara lo que su corazón ya le gritaba. Pero ¿estaba preparada para descubrir la verdad? Tal vez la vida aún guarde muchas respuestas escondidas por ahí», respondió con voz temblorosa, sonriendo apenas. Isabela solo devolvió la sonrisa, sin entender el peso que esa frase llevaba consigo. Camila salió del café con pasos lentos. Ahora más que nunca necesitaba tener certezas, y eso significaba buscar pruebas, significaba abrir heridas antiguas y tal vez, finalmente, encontrar la verdad que tanto había buscado. El reloj marcaba las 07:43 cuando Camila Herrera volvió a sentarse en la misma mesa del café. Era el tercer día consecutivo que aparecía allí, siempre con alguna excusa amable. Un croissant diferente, un café más intenso, o simplemente el deseo de leer el periódico con tranquilidad. Pero la verdad era otra. Era Isabela. La camarera parecía cada vez más cómoda con aquella señora distinguida y serena. Dos mundos que a primera vista jamás se cruzarían, comenzaban ahora a entrelazarse con pequeños gestos. Una sonrisa más abierta, un comentario sobre el clima, una mirada disimulada, como si una energía misteriosa tejiera poco a poco un hilo invisible entre ambas. Pero dentro de Camila la inquietud no dejaba de crecer. Necesitaba respuestas. No podía vivir sosteniéndose solo en una sensación, en un presentimiento de madre. Necesitaba pruebas, hechos, algo concreto. Y en el fondo, temía descubrir que estaba equivocada, que solo era la nostalgia jugando con su mente. Pero, ¿y si tenía razón? Esa tarde, Camila reunió valor y volvió a la antigua oficina de un amigo de la familia, José Luis Moreno, un abogado anciano que conocía los secretos de los Herrera desde los tiempos del viñedo. A pesar de su avanzada edad, aún conservaba archivos polvorientos guardados en cajas de madera y carpetas numeradas a mano. «Sabes que esto puede ser doloroso, Camila», dijo él con una mirada grave. «Más doloroso que vivir sin saber si ella está viva, si está bien, o si, por algún milagro, estuvo frente a mí y no lo supe ver». «No, José, necesito esto», respondió con firmeza. El abogado abrió un cajón antiguo y sacó una carpeta marcada con el año 2004. Dentro, los documentos de la adopción forzada. Había registros médicos, una partida de nacimiento provisional, una firma temblorosa de una Camila a un adolescente y un nombre que jamás olvidaría: Luna Herrera López. La adopción se hizo a través de una institución religiosa que ya no existe. Pero aquí está el nombre del orfanato al que fue llevada antes de ser entregada a su nueva familia, explicó José, señalando con su dedo arrugado. Camila sostuvo el papel con fuerza, sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho con violencia. Orfanato Santa Teresa de Jesús, Zaragoza. 2 días después, Camila subió a un modesto autobús rumbo a Zaragoza. Sentada junto a la ventana, observaba el paisaje pasar como si fuera una vieja película. En su bolso llevaba los documentos y una pequeña foto de su hija recién nacida, el único recuerdo tangible de aquella vida que le fue arrebatada de los brazos. El orfanato aún existía,
aunque ahora funcionaba como refugio para adolescentes. Una monja anciana, la hermana Mercedes, la recibió con gentileza. Luna Herrera, repitió el nombre en voz baja, pensativa. Sí, recuerdo a esa niña. Llegó muy pequeña, con los ojos atentos, muy sensible. Pero no estuvo mucho tiempo. Fue adoptada por una pareja del interior, los Rodríguez. Camila sintió una mezcla de alivio y desesperación. ¿Y sabe qué ocurrió después? Lamentablemente, regresaron con ella 2 años después. Dijeron que no lograron adaptarse. Fue un momento muy duro para la niña. Después de eso, pasó por varios centros de acogida. Recuerdo que cuando cumplió 18 años, se fue sola a Madrid. Camila llevó la mano a la boca. Madrid. Todo encajaba con lo que Isabela había contado en el café. Hermana, guardan registros con fotos de los niños. La monja hizo un gesto para que la acompañara. Tardaron casi 1 hora buscando entre archivos antiguos, pero al fin lo encontraron. Era una fotografía descolorida, tomada cuando tenía unos 6 años, una niña delgada, de ojos vivos y cabello castaño largo. Camila quedó paralizada. Esa mirada era la misma mirada de Isabela. «Es ella», susurró con voz quebrada. «Es mi hija». Camila regresó a Madrid con el alma en pedazos. Quería correr al café, abrazar a Isabela, contarle todo, pero también sabía que no podía simplemente aparecer diciendo «Soy tu madre». El dolor de haber sido abandonada por todos quizás había dejado huellas demasiado profundas. ¿Y si la joven se rebelaba? ¿Y si no lo aceptaba? ¿Y si la rechazaba? No, tenía que actuar con cautela. Comenzó entonces a acercarse con más naturalidad. Le preguntaba por sus gustos, por sus sueños, dónde vivía, quiénes eran sus amigos. Y, discretamente, Isabela fue abriéndose, como una flor tímida al sol. Siempre quise estudiar en la universidad, quizás letras o historia, pero la vida me llevó por otro camino, dijo un día, mientras limpiaba el mostrador. ¿Te gusta escribir?, preguntó Camila. Mucho. Tengo un cuaderno donde escribo poesías, pero nadie las ha leído jamás. Camila sonrió con los ojos brillantes. Su hija era escritora, un talento heredado de su abuela. Algunas semanas después, Camila le pidió leer sus escritos. Isabela dudó, algo avergonzada, pero al final accedió. Le entregó un cuaderno viejo, con páginas dobladas y palabras escritas, con una delicadeza casi artesanal. Camila leyó cada línea con el corazón apretado, y allí, entre los versos, encontró más que belleza. Encontró fragmentos del alma de esa niña olvidada por la vida. Uno de los poemas decía: «Tengo ojos de quien busca, aunque no sepa lo que perdió. Algo me falta en el pecho, como un abrazo que nunca llegó». Camila lloró en silencio. Su hija la estaba buscando sin saberlo. ¿Y si descubrieras que la persona que más amaste en el mundo está justo frente a ti, pero aún no lo sabe? ¿Realmente el tiempo cura todas las heridas, o solo nos enseña a vivir con ellas? Días después, Isabela invitó a Camila a una cena sencilla en su pequeña casa. Un gesto humilde, pero lleno de significado. Se sentaron a la mesa, compartieron pan, queso y risas. La conexión entre ellas era evidente, casi como madre e hija, pero aún faltaba el momento exacto. Camila lo sabía. No podría ocultarlo por mucho más tiempo. El lazo ya estaba formado, pero la verdad tenía que ser dicha. Isabela empezó sosteniendo la taza de té. «Necesito hablar contigo de algo muy importante, algo que quizás lo cambie todo». La joven la miró sorprendida, sintiendo un leve escalofrío. «¿Qué ocurre?» «Mañana volveré aquí y te traeré algo que debes ver. Pero antes quiero pedirte algo. Prométeme que escucharás todo hasta el final, sin huir». Isabela sintió algo confundida. «Me estás asustando. No es miedo lo que debes sentir. Es amor». Isabela frunció el ceño. Ese tono, esa mirada, había algo distinto en aquella mujer. Algo que, sin comprender del todo, le resultaba familiar. Cálido, seguro.
Camila se despidió con un beso en la frente, como solo una madre podría hacer. Y al día siguiente, la verdad, por fin, saldría a la luz. El amanecer llegó con el cielo cubierto por un manto gris. Camila despertó antes que saliera el sol, como si su propio cuerpo supiera que aquel día no sería como los demás. Se vistió con sencillez. Recogió el cabello en un moño suave y guardó en su bolso el sobre marrón que había conservado desde el día en que regresó de Zaragoza. Era el momento. Durante semanas se había preparado para ese instante. Pero ahora que estaba a punto de contar la verdad, el miedo se infiltraba como un viento helado por las rendijas del alma. ¿Y si me odia? ¿Y si no lo acepta? ¿Y si ya es demasiado tarde? Respiró hondo. El tiempo no espera a la valentía, solo exige acción. Isabela ya estaba en la barra cuando Camila llegó. Sonrió, como siempre hacía, pero había un brillo distinto en los ojos de la señora elegante, un brillo melancólico, un cierto temblor disimulado en la comisura de los labios. ¿Trajiste lo que querías mostrarme?, preguntó Isabela, intentando sonar casual. Camila solo asintió y pidió que fueran al pequeño depósito del fondo, donde podrían conversar con más privacidad. Se sentaron en dos banquitos antiguos, una al lado de la otra, frente a una mesita con manchas secas de café y servilletas olvidadas. Camila sacó el sobre del bolso, lo colocó sobre la mesa y dijo con voz firme pero dulce: «Antes de que lo abras, necesito decirte algo. Por favor, escúchame hasta el final. Te prometo que después, si quieres, puedes pedirme que me vaya. Pero déjame terminar». Isabela, ahora con semblante serio, asintió en silencio. Camila apoyó las manos sobre el sobre. «Pasé muchos años buscando a alguien que me fue arrebatado cuando aún era un bebé. Yo tenía solo 16 años y me obligaron a entregar a mi hija. Nunca acepté esa pérdida, nunca la superé». Isabela frunció el ceño, visiblemente conmovida, pero aún sin comprender del todo. «Esa hija», continuó Camila con la voz entrecortada, «fue enviada a un orfanato en Zaragoza. Luego fue adoptada, luego rechazada, y creció sola pasando de refugio en refugio». El silencio cayó como un manto espeso. «Isabela», dijo por fin con los ojos húmedos, «esa niña eres tú. Tú eres mi hija». Isabela se quedó pálida. «¿Qué?». Camila empujó lentamente el sobre. Dentro había documentos: partida de nacimiento original, ficha del orfanato, fotografías antiguas, informes firmados por trabajadoras sociales. La joven tomó los papeles con las manos temblorosas. Leyó una línea. Su mirada saltaba entre palabras desconocidas y fechas marcadas. Una fotografía cayó sobre la mesa. Era ella, con 6 años, el cabello despeinado y los ojos de una niña solitaria. «Esto no puede ser verdad», murmuró atónita. «Quería habértelo dicho antes, pero necesitaba confirmar todo. No quería confundirte. Mereces saber quién eres. Mereces saber que nunca fuiste abandonada por voluntad propia, que yo te busqué todos estos años». Isabela se alejó un poco, llevándose las manos a la cabeza. «¿Que eres mi madre?». Camila se acercó con cuidado. «Sí, y sé que quizá estás enfadada o confundida, pero lo único que te pido es que me permitas amarte, aunque sea a la distancia». Isabela se levantó de golpe. Estaba aturdida, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. «No sé qué pensar», dijo caminando de un lado a otro. Esto lo cambia todo, todo». Camila, aún sentada, la observaba con dolor. Quería abrazarla. Quería sostenerla entre sus brazos como hace 20 años, pero sabía que no podía apresurar el corazón de su hija. «Tú me dejaste sola», gritó Isabela en un arrebato de emoción. «No fue mi decisión», respondió Camila llorando. «Yo era una adolescente. Me sacaron de casa. Me obligaron a firmar los papeles. Traté de luchar, pero me silenciaron. Te busqué año tras año. Nunca te olvidé, hija.
La palabra hija sonó como un susurro divino entre las lágrimas. Isabela se detuvo. Hija, repitió en voz baja. Sus ojos ahora estaban empañados. Había dolor, sí, pero también algo nuevo comenzaba a nacer en su pecho. Reconocimiento. No sé qué hacer con esto, confesó más tranquila. Siempre me sentí fuera de lugar, sola, como si algo me faltara. Ahora, todo tiene sentido, pero al mismo tiempo, es como si mi historia hubiera sido reescrita sin que yo lo pidiera. Camila se levantó con cuidado, respetando el espacio de la joven. No vine a robarte la vida. Solo quería devolverte la parte de tu historia que te fue negada. Y si me lo permites, quiero formar parte de ella a partir de ahora. Pero si no lo deseas, lo entenderé. Isabela dudó. Sus ojos se clavaron en los de Camila por unos segundos. Y entonces, como si su cuerpo decidiera por ella, dio un paso al frente y la abrazó. Fue un abrazo sin palabras, sin preguntas. Solo dos corazones rotos intentando volver a encajar. Camila lloraba en silencio, apretando a aquella niña como si el tiempo hubiera retrocedido. Isabela, entre sollozos, murmuró: «No sé si puedo llamarte mamá todavía, pero sé que nunca me sentí tan acogida como ahora. No importa cómo me llames, amor mío», susurró Camila. «Lo importante es que estamos aquí, juntas. ¿Perdonarías a alguien que fue arrancado de tu vida por fuerzas que no podía controlar? ¿Es el amor lo suficientemente fuerte como para reconstruir un pasado roto?» Esa noche, Camila llevó a Isabela a cenar a un restaurante sencillo pero acogedor. Conversaron, rieron, hablaron sobre películas, libros, recuerdos y cicatrices. Isabela contó cómo pasó por hogares hostiles, cómo sobrevivió vendiendo dulces en la calle cuando escapó del último albergue, cómo fue humillada en tantos lugares, y cómo siempre soñó con tener una familia que la viera de verdad. Camila escuchó todo en silencio, con el corazón destrozado, pero también con gratitud. Su hija estaba viva, fuerte, sensible, y allí, frente a ella. Antes de despedirse, Camila le regaló un pequeño relicario de plata. Dentro había una foto antigua de ella con solo 16 años, sosteniendo a un bebé en brazos. «Esa fue la última vez que te abracé, antes de hoy». Isabela sostuvo el relicario con cuidado. Sonrió, aún con lágrimas en los ojos. «Gracias por no haber renunciado a mí». Camila besó su frente. «Gracias a ti, por haber sobrevivido hasta que pudiera encontrarte de nuevo». Habían pasado 2 semanas desde el día en que Camila reveló la verdad. La relación entre madre e hija no se transformó instantáneamente en un cuento de hadas, pero algo valioso empezaba a construirse: la confianza. Y más que eso, el cuidado mutuo. Isabela todavía lidiaba con dudas internas, con los fantasmas de su infancia, pero poco a poco permitía que la presencia de Camila la envolviera con un calor que jamás había conocido. Camila, por su parte, se dedicaba por completo a recuperar el tiempo perdido, no con culpa, sino con una presencia genuina. Camila propuso que Isabela dejara la pequeña habitación alquilada en la parte trasera del café y se fuera a vivir con ella. «Solo hasta que decidas qué quieres hacer con tu vida, sin prisas», dijo con ternura. Isabela dudó. Todavía había un temor dentro de ella, una voz que decía: «¿Y si todo se derrumba otra vez?». Pero por primera vez había otra voz más suave que susurraba: «¿Y si esta vez es diferente?». Aceptó. Se mudó al apartamento de Camila, un lugar modesto pero acogedor. Allí descubrió una habitación decorada especialmente para ella, con libros, plantas, tonos suaves y un sillón que parecía abrazarla. «No sé si te va a gustar», dijo Camila, tímida. «Me encantó», respondió Isabela con una sonrisa sincera. «Nunca tuve un espacio que fuera solo mío, nunca». Con el tiempo, algo comenzó a cambiar en Isabela. Volvió a estudiar, inscribiéndose en un curso técnico de repostería, algo que siempre había amado en secreto, pero nunca había tenido el valor de perseguir. Camila la apoyaba en todo.
desde las madrugadas en que Isabela probaba recetas hasta los nervios antes de los exámenes. Juntas crearon pequeños rituales, los desayunos con risas, los paseos dominicales en el parque, las noches de películas clásicas con palomitas de maíz. Cosas simples, pero que alimentaban el amor como si fueran luz para un jardín abandonado durante años. Una noche, sentadas en el balcón observando las luces de la ciudad, Isabela rompió el silencio. ¿Sabes qué es lo que todavía me duele? ¿Qué, hija? El tiempo. Todo lo que perdí. Me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera crecido contigo, si me hubieras enseñado a andar en bicicleta, si hubieras asistido a mis presentaciones escolares, si me hubieras protegido de todo aquello. Camila secó una lágrima silenciosa. Yo también me lo pregunto todos los días, pero aún así creciste, fuerte, sensible, generosa. Tal vez el dolor moldeó tu valentía. Y ahora lo que nos queda es transformar el presente en todo aquello que el pasado no nos dio. Isabela apoyó la cabeza en su hombro. «Te amo, mamá». Camila cerró los ojos apretando las manos de su hija. «Gracias por llamarme así». Inspiradas por esta nueva etapa, decidieron abrir un pequeño emprendimiento juntas, una pastelería, cafetería, donde Isabela pondría en práctica sus recetas y Camila se encargaría del ambiente y la atención al cliente. La llamaron Corazón de Canela, en homenaje a la primera receta que prepararon juntas. El vecindario pronto se sintió encantado. El aroma de pasteles recién horneados, los detalles delicados del lugar y el calor humano entre madre e hija convirtieron la cafetería en un espacio de acogida. La historia de ambas, susurrada discretamente entre los clientes, conmovía e inspiraba. «Ustedes son diferentes», decía una señora que iba cada semana. «Aquí huele a hogar». Y en efecto, era un hogar. Un día, Camila llevó a Isabela a Zaragoza. «Hay algo que necesitas ver», dijo. Fueron al antiguo orfanato. Estaba cerrado, pero seguía en pie. Isabela caminó por aquellos pasillos ahora vacíos, donde había pasado tantos días tristes. Tocó las paredes, sintió los olores, lloró. Camila la abrazó por detrás. «Este lugar te hizo daño, lo sé, pero ahora eres libre. Has vencido». Isabela asintió. Sintió como un peso se deslizaba de sus hombros. Un ciclo se había cerrado allí. En el camino de regreso, escribió en su cuaderno de recetas: «Del pasado me llevo la fuerza. Del presente me llevo la dulzura. Del futuro me llevo la esperanza». Meses después, en el día de su cumpleaños, Camila le entregó una carta. «Mi querida Isabela, gracias por permitirme ser parte de tu vida. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no necesita ser perfecto, solo necesita ser sincero. No puedo devolverte el tiempo perdido, pero puedo prometerte un tiempo presente lleno de vida, afecto y respeto. Hoy, más que tu madre, soy tu amiga. Y eso es el mayor regalo que la vida me ha dado. Con amor eterno, Camila». Isabela abrazó la carta como si fuera un pedazo de su propia alma. «Creo que es el mejor regalo que he recibido», dijo emocionada. «El tiempo no puede deshacerse, pero sí puede resignificarse. Las heridas no pueden borrarse, pero pueden transformarse en raíces para un nuevo florecer. Y el amor, el amor, aunque herido, aunque tardío, siempre encuentra una forma de renacer. ¿Tienes algo que te gustaría reconstruir con alguien importante? A veces, un paso hacia la verdad puede ser el inicio de un nuevo comienzo que lo cambia todo. No esperes el momento perfecto. Crea ese momento con amor.